Hola. Muchas gracias por darme la bienvenida. Thank you for I am so sorry that is all the Spanish I speak. Siento mucho que ese es todo el español que puedo hablar. I just want to say, if you're a guest here today, Quiero decirles, si tú estás aquí de visita, our prayer is that by the power of the Holy Spirit, nuestra oración es que por el poder del Espíritu Santo, that you leave as family. That when you leave as family. Okay, que cuando ustedes salgan de aquí, salgan como familia. Si estás de visita, cuando salgas ya seas parte de la familia. So you may come as a guest, but leave as family. Entonces tal vez vengas como visita, te vayas como familia. And my prayer today is that all of us say yes to Jesus, Y mi oración es que todos podamos decirle sí a Jesús. yes to more of the Holy Spirit, Podamos decir sí a más del Espíritu Santo. and yes to community. Y podamos decir sí a lo que es la comunidad. And first of all, I want to say thank you very much. Primero que nada quiero decir muchas gracias. I love your leaders, Amo a sus líderes, Oscar a Oscar, and Gustavo, a Gustavo and their families. y a sus familias Yes. también. Yes. Gracias. Joe and I Joe y yo, have been welcomed so warmly, pues nos han recibido tan calurosamente. and we love your culture, Nos encanta su cultura and we love your food. y nos encanta su comida. Yeah. Muy rico, right? Yes. So Oscar asked me to speak about servanthood. Oscar me pidió que hablara acerca de el servicio. What it looks like to serve all like Christ. ¿Qué es lo que significa servir a todos como Cristo? And I just want to say that Christians are like muscles. Y yo quiero decirles que los cristianos son como músculos They deteriorate when they sit idle. que se deterioran cuando están ahí nada más sin utilizarse. Joe uses his muscles more than me. Joe utiliza sus músculos más que yo He's been encouraging me to use mine. y me ha estado animando a usar mis músculos. Yeah. And I'm very sore because of that. Y estoy todo adolorido por culpa de Joe. And I want to encourage all of us Y quiero animarnos a todos as Christians como cristianos to serve more. a servir más. See, Christians can begin to deteriorate when we sit idle. Como cristianos podemos empezar a deteriorarnos cuando estamos ahí sin hacer mucho. Spiritual things, spiritual gifts can begin to deteriorate when they're not used. Los dones espirituales se pueden empezar a deteriorar cuando no se usan. Even sometimes the armor of God can begin to deteriorate if we're not using it. Armor. Aún la armadura de Dios puede empezar a deteriorarse cuando no la usamos. So the helmet of salvation can become the helmet of selfishness. Así es que, por ejemplo, el casco de la salvación puede convertirse en el casco del egoísmo. Yeah. If we're not serving, the breastplate or the shield of faith can become the shield of fear. Si no estamos sirviendo, el escudo de la fe muchas veces se convierte en el escudo de temor. And the breastplate of righteousness Y la coraza de justicia can instead become the breastplate of being right. la coraza de justicia puede convertirse en una coraza de autojustificación. So today we're going to look at how Jesus redefines greatness. Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesucristo redefine la grandeza. Three things in particular. Tres cosas en particular. That serving all reflects Christ's heart. Que el servir a todos refleja lo que es el corazón de Cristo. To serve all, we need to rely on His strength. Para servir a todos necesitamos depender de su fortaleza.
And when we serve all, we reveal his kingdom. Y cuando servimos a todos, revelamos el reino de Dios. And I'm going to have Oscar read from Mark chapter 10, verse 42 to 45. Y voy a leer de Marcos 10, versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Heavenly Father, we thank you this morning Padre Celestial, te agradecemos hoy for your missional heart. por tu corazón de misión. We thank you, Holy Spirit, that you're here. Te agradecemos, Espíritu Santo, que estás aquí. We ask you to come and fill us, Te pedimos que vengas y nos llenes. renew our thinking. Renueva nuestra manera de pensar. We thank you that your word is alive. Te agradecemos que tu palabra está viva. And Jesus, we pray all of this in your authority. Y Jesús, oramos todo esto en tu autoridad. Amen. Amén. Nomás, amigos, hay un ruido que aquí adelante se oye con los micrófonos. Las agradecemos porque está pegándole aquí. Sale, gracias. Tell me when you're ready. Yeah, I'm ready. Ready? Okay. First point, serving all reflects Christ's heart. El primer punto, el servir a todos refleja el corazón de Cristo. What Jesus was saying in this passage Lo que Jesucristo estaba diciendo en este pasaje is that serving is greatness. es que el servicio es grandeza. It's not a stepping stone to greatness, it is greatness. El servicio no es un escalón hacia la grandeza, sino que es la grandeza misma. And in Matthew 23, 11 and 12, Y en Mateo 23, versículos 11 y 12, says, the greatest among you dice: el mayor de ustedes shall be your servant. será su siervo. And whoever exalts himself Y todo aquel que se exalte will be humbled. será humillado. And whoever humbles himself Y el que se humilla a sí mismo will be exalted. será exaltado. Jesus came to serve. Jesucristo vino a servir. Scripture says he came to serve instead of be served. La Escritura dice que vino a servir, no a ser servido. So what this means to you and I Lo que eso significa para ti y para mí is that greatness in God's eyes es que la grandeza a los ojos de Dios is not measured by how many people serve you. no se mide la grandeza por cuántas personas te sirven a ti, It's measured by our heart to serve God and others. sino se mide por nuestro corazón y nuestro deseo del corazón de servir a Dios y servir a los demás. And we have this example of Jesus, Y tenemos este ejemplo de Jesús, his humility and his obedience. su humildad y su obediencia. And I'm going to ask Oscar to read from Philippians 2, verses 3 to 8. Y voy a leer Filipenses 2, versículos 3 al 8. Si me lo pudieran poner aquí, lo agradezco. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. The foremost characteristic La principal característica of Jesus was to serve. de Jesucristo era el servicio. And his service was costly. And his service what? Cost. It was costly. Su servicio fue algo muy costoso para él. To the point of death on a cross. Su servicio lo llevó a la muerte en la cruz.
The application for us La aplicación para nosotros is that serving like Christ es que el servir como Cristo means humbling ourselves, significa humillarnos a nosotros mismos, means giving up rights, significa hacer a un lado nuestros propios derechos, it means embracing sacrifice. significa que abrazamos una vida sacrificial. Serving will cost us also. El servicio va a tener un costo para nosotros también. Sometimes serving all means doing the things others don't see. Muchas veces el servir a todos va a significar hacer aquellas cosas que nadie más ve. It means doing things that are not glamorous. El servir significa hacer cosas que no son muy glamurosas. We have a young man at Lifehouse Church. Tenemos a un joven ahí en la iglesia de Lifehouse. His name is Stanley. Su nombre es Stanley. And at about age 16, Y como a los 16 años, he began to oversee the team that sets up. como a los 16 años, él empezó a liderar el equipo que pone todo el acomodo para la reunión. And he oversees the team that locks up the building. Y el equipo también que cierra el edificio al final. If you want to serve on a team that no one sees, Si quieres servir en un equipo que nadie más ve, serve on a setup team. sirve en el equipo de acomodo de sillas y de todo esto. If you want to serve on a team that no one sees, Si quieres servir en un equipo que nadie más ve, serve on the lockup team. sirve en el equipo que cierra la puerta al final. He's been doing that for about 7 years. Y este joven hizo esto como por 7 años. And last month, Y el mes pasado, he started a small group este joven empezó un grupo pequeño in Columbia, Tennessee, en el siguiente pueblo que se llama Columbia. which is the first step of a church plant in Columbia, Tennessee. Y ese grupo pequeño es el primer paso para el plantamiento de una iglesia en esta ciudad de Columbia. Because God has done something in him Porque Dios ha hecho algo en él that he is willing to serve like Christ. de tal manera que él está dispuesto a servir como Cristo. He's surrendered, Él se rindió, he's humbled, es humilde and he wants to reflect God's heart. y él quiere reflejar el corazón de Dios. Okay. We are called to be servants, not volunteers. Estamos llamados a ser siervos, no voluntarios. Yes. During his ministry, En este ministerio, Jesus didn't go around recruiting volunteers. en su ministerio, Jesús no andaba buscando voluntarios. He actually called people to serve and even to be slaves. Jesucristo de hecho llamó a las personas a servir e inclusive a ser esclavos. The two Greek words, Las dos palabras griegas, doulos doulos and diakonos, y diáconos, they are translated servant se traducen como siervo and slave. y esclavo. And if that makes us uncomfortable, Y si eso nos hace sentirnos incómodos, let's read Romans 6 for a bit. leamos un poquito de Romanos 6. Paul is explaining that when we're in Christ, we've died in baptism with Christ. Pablo está explicando que cuando nos bautizamos morimos en Cristo. And we've been freed from the bondage of sin. Y en ese bautizo hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. So verse 6. Así es que el versículo 6, voy a leerlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. We say, hallelujah, Y decimos, aleluya, we're set free. somos libres. But then we read on. Pero entonces seguimos leyendo. Verse 18. El versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis. The Israelites had two choices. Los israelitas tenían dos They- opciones.
They could serve Pharaoh in Egypt, They could serve what? Pharaoh Okay. in Egypt, Podían servir, los israelitas podían servir al faraón en Egipto or they could serve Yahweh in the promised land. o podrían servir a Yahvé en la tierra prometida. We have two choices. Nosotros tenemos dos opciones. We can serve Satan in the dominion of darkness, Podemos servir a Satanás en el dominio de las tinieblas or we can serve Christ in the kingdom of light. o podemos servir a Cristo en el reino de la luz. But the Bible describes freedom Pero la Biblia describe la libertad of either serving sin or serving Christ. Does that make como- sense? ya, Serving darkness ya, or serving Christ. entre servir a la oscuridad y servir a Cristo. Yes. Do you know the musician Dylan? The Dylan? son- Bob Dylan. says you got to serve somebody. Ok. Bob Dylan escribió una canción que se llamaba Tienes que servir a alguien. Yes. Verse 22. Versículo 22. Go ahead. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So Jesus never asked his followers Así es que Jesús nunca le pidió a sus seguidores, to give up a few hours on their day off. Jesús no les pidió a sus seguidores que regalaran un par de horas en su día libre, But he did call them sino que los llamó to give up everything a que dieran todo for the sake of his kingdom. por causa de su reino. So, again, not volunteers, but servants. Y de ahí la idea que no estamos llamados a ser voluntarios, sino siervos. Do you know the word coddled? Like Yeah. Volunteers need to be coddled. Los voluntarios necesitan ser apapachados. They have to be convinced to participate. A los voluntarios los tienes que convencer de que participen. They ask questions like, how much is required of me? Los voluntarios hacen preguntas como, a ver, ¿qué va a requerirse de mí para todo esto? And what they're really saying Y lo que están diciendo en realidad, is, how much do I have to do ¿qué tanto tengo que hacer to get you off my back? para que me dejes en paz? Servants Los- serve at the pleasure of the master. Los siervos sirven por el placer de su amo. Their life is not their own. Ellos saben que su vida ya no es suya. They go the extra mile. Siempre van la milla extra. They know the master is worth the extra effort. Y ellos saben, los siervos saben que el amo vale la pena el esfuerzo extra. The church doesn't need more volunteers La iglesia no necesita más voluntarios who give away what little time they can spare. que regalan ahí el poquito tiempo que les sobra. We need more servant slaves Es Cristo en nosotros quien nos habilita para servir fielmente. It's very important Es muy importante because we're not trying on our own then to earn something. porque no estamos haciendo esfuerzos propios para ganar algo. We're not trying to become the people of God. No estamos tratando de convertirnos en el pueblo de Dios. If you are in Christ, Si estás en Cristo, you are the people of God. tú eres el pueblo de Dios. And it is God in us Y es Dios en nosotros that we rely on en quien confiamos to serve faithfully. para poder servir fielmente. And forgive me, this is not in the notes, Perdónenme, esto no está en las notas. but I know this church has a foundation of grace Yo sé que esta iglesia tiene un fundamento de gracia because I know Oscar porque conozco a Oscar. and I know he preaches a foundation of Y grace. yo sé que Oscar predica un fundamento de gracia. But I want to remind us Pero quiero recordarnos that we are God's people. que somos el pueblo de Dios. And when we talk about serving, Y cuando hablamos de servir, if we're not careful, si no tenemos cuidado, we start just doing things in our own effort. podemos empezar a hacer las cosas en nuestro And esfuerzo propio. sometimes we forget who we are. Y en ocasiones se nos olvida quién somos. So I want to read 1 Peter 2:9. Entonces quiero leer Primera de Pedro 2:9. Not in the notes. Yeah, but I'll read from there. Okay, there you go. Primera de Pedro 2:9 que dice, ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa,
un pueblo de su propia posesión, para que ustedes proclamen las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Primera de Pedro 2:9. Yeah. That's who we are. Eso es quien somos Yeah. It's very important. y es muy importante. And there's a lot of scriptures I have, which we may not have time for all of them, but we're going to try. Y traigo muchos versículos que tal vez no entremos a todos. I want us to see it is God working in us. Quiero que entendamos que es Dios obrando en nosotros. Philippians 2:13. Filipenses 2:13. Go ahead. Okay. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Galatians 2:20. Y Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. John 15:4 and 5. Juan 15:14-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. And one of the great chapters on God's grace, Y en uno de los más grandes capítulos acerca de la gracia de Dios, Romans 5, Romanos 5, but we'll just focus on verse 5. solo vamos a leer el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So to serve all, we must rely on God's strength. Entonces, para servir a todos debemos de depender de la fuerza de Dios. Sorry. 1 Peter 4:10 to 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Go ahead. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yes. Amén. Whoever serves Todo el que sirve, as one who serves by the strength God supplies. si alguno ministra, que la palabra es sirve también, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. We are stewards of God's grace. Somos administradores de la gracia de Dios. If we are not relying on His strength, Si no estamos dependiendo en la fortaleza de Dios, we are subject to burnout, si no estamos dependiendo del poder de Dios, somos sujetos de un burnout, ¿no? De quedar quemados o tronados, or we are subject to agotados. O somos tentados también al orgullo. There's a Spurgeon quote, Hay una cita de Carlos Spurgeon. says this: Dice esto: si servimos a Dios, debe ser porque Él nos concede su gracia. Trabajamos para Él porque Él obra en nosotros. I'm going to ask Joe to come share for a bit, Voy a pedirle a Joe que venga y comparta algo rápido, but I want to tell you why. pero quiero decirles por qué. Because Joe will meet with us on Monday mornings, our team, Porque Joe se reúne con nuestro equipo los lunes por la mañana. for years. Él lo ha hecho por años. And there we saw a change in him. Y vimos un cambio en él. And when something would need to be done, Y cuando algo se necesitaba hacer, too many times people on the team just drop their eyes. Not me. cuando había que hacer algo, not you. Yeah. Okay. Cuando había alguna necesidad de hacer algo, los cuates del equipo pues agachaban la cabeza. Yo no me agachaba la cabeza así. But we noticed that all of a sudden, Pero nos dimos cuenta que de repente Joe began to say, I'll do that. Joe empezó a decir, yo lo hago. And then chairs need to be set up. Joe would say, I'll do that. Se necesitaba acomodar las sillas y Joe decía, yo lo hago. Before anyone else on the team could say it, he would say it. Antes de que cualquiera del equipo lo dijera, él lo decía. And there was a big change. Y hubo una transformación.
And I want him to come share what happened. Y quiero que él nos comparta qué fue lo que pasó. Hola. I will share that. I also just wanted to say thank you for having me to help lead some or worship with you all. Voy a compartir lo que él dijo, pero también quiero darle las gracias por la oportunidad de estar aquí y permitirme adorar junto con todos ustedes. Yeah, it's an honor and a privilege to worship Jesus together with brothers and sisters in a different part of the world. Es un honor y un privilegio adorar a Jesús con hermanos y hermanas de otras partes del mundo. And thank you to John for bringing me. Thank you to Oscar and Goose. Thank you to Samuel leading the worship team and just Y gracias a John que me invitó, a Oscar, a Gus que me invitaron, a Samuel que es el encargado de la alabanza, pues que me dio chance aquí. Yeah. So the story that John was referring to, I was already serving on the worship team, just playing guitar, but not leading, not singing. Refiriéndome a lo que John platicó, yo ya estaba sirviendo en el equipo de alabanza, nada más tocando la guitarra, yo no era el dirigente. But I was stuck in some sin. Pero estaba atorado con ciertos pecados en mi vida. And just selfishness, cynicism. Tenía mucho cinismo, mucho egoísmo. And just at a point of brokenness, knowing I needed Jesus, I need to be closer to God. A tal punto de un quebrantamiento que yo sentía que necesitaba a Jesús y necesitaba acercarme más a Jesús. So serving on the worship team, playing guitar, it wasn't fun. There wasn't a lot of joy in it for me. Y el estar sirviendo en el equipo de alabanza y tocando la guitarra no era algo muy divertido, la verdad, no era algo que me estaba ayudando. I was arrogant, so I was frustrated when someone would make a mistake. Yo era bastante arrogante, entonces me frustraba mucho cuando otro músico cometía un error. Poor character, poor attitude. Una actitud muy pobre, un carácter muy pobre. And my daughter was, I had just had my first child born. She was maybe 3 or 4 months old at the time. 3 or 4 months. Yes. Yo acababa de tener a mi primera hija en ese tiempo. Mi hija tenía 3 o 4 meses. Her name is Raya. Raya. R-A-Y-A. Raya. Su nombre es Like Raya. Raya, realmente Raya. Yeah. So I was just desperate for. I knew my attitude, and I knew that I was just broken, that I was stuck in sin, and I knew I needed God. Yo estaba bastante desesperado, sabía que estaba quebrantado, sabía que estaba en pecado, sabía que era arrogante, sabía que necesitaba de Jesús. And Raya was sick, and I was sitting in her room in a rocking chair holding her. Y Raya se enfermó, yo estaba en su cuarto en una mecedora abrazándola. And on headphones, I was actually listening to a message from Terry Virgo about being filled with the Holy Spirit, receiving the Holy Spirit. Y en mis audífonos yo estaba escuchando un mensaje por Terry Virgo hablando acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. And in that message, Terry said, he quoted the verse from John when Jesus stands up and says, "Anyone who is thirsty, come to me and drink." Y en su predicación, Terry cita ese versículo de Juan 7 cuando Jesucristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. And Terry said, the only requirement is to be thirsty, not to be holy or ready or, not to be holy, but just to be thirsty. Just Y to be dijo needy. Terry, el único requisito es tener sed, estar sedientos. No es requisito ser santos, ni ninguna otra cosa, únicamente tener sed. And I was thirsty. So Y yo tenía sed de Dios. I was holding my daughter, and I just began to pray, Lord, I'm thirsty. I want more of your Holy Spirit. Y yo estaba abrazando a mi bebé y estaba orando y diciendo, Señor, tengo sed de ti, quiero más de tu Espíritu Santo. It makes me a little emotional thinking about it. Y me llena de emociones esto. So I was holding my daughter and asking the Lord for more of the Holy Spirit, and I felt his arms around me like Cuando I yo was estaba holding my daughter. cargando a mi bebé y pidiéndole al Padre más de su Espíritu Santo, sentí sus brazos abrazarme. Yeah. And I just felt this flooding of the Holy Spirit pouring Y over me. sentí como que me llenó de su Espíritu. Yeah. And I began to speak in tongues, speak in a
heavenly language, another language, over my daughter as I was holding her. Y empecé a hablar en lenguas, en este idioma celestial, a medida que seguía abrazando a mi bebé. And just everything changed for me. God, through the empowering of the Holy Spirit, freed me of that sin. And well, Y todo me cambió, porque Dios a través del poder de su Espíritu me liberó de ese pecado y de esa arrogancia. and my serving began to be empowered by His Holy Spirit, by Christ in me, as John Y has been saying. entonces mi servicio empezó a ser empoderado por el poder de Dios, por Cristo en mí. So instead of being about me, it was about just serving the Lord. Y entonces las cosas empezaron a transformar, que ya no se trataban de mí, sino se trataba de servir al Señor. And so any opportunity to serve, whether it was on the worship team or any of the things John mentioned, it was a joy. Y entonces cada oportunidad de servir, ya fuera en el grupo de alabanza o en cualquier otra de las cosas que John mencionó, se convirtieron en un gozo. So serving out of the power of the Holy Spirit and not my power I now serve with joy, with freedom. Y entonces ahora el servir en el poder del Espíritu Santo y no por mi propio poder ha sido transformador, porque ahora tengo libertad para servir, tengo gozo al servir. Yeah, and humility. I can laugh at myself, and when I make mistakes, it's not a big deal. Y ahora me puedo reír de mí mismo, de cuando cometo errores, etcétera. Entonces me ha traído algo de humildad. So that would be just an example of what John is talking about. That serving out of my own power was frustrating and probably not that helpful to people. Serving out of the power of the Holy Spirit has been freeing, joyful, and it's allowed me to step into more leadership things like leading Y the ese worship es un team. ejemplo de lo que John hablaba, cómo el servir por mi propio poder no me traía libertad, no me traía gozo. Sí, estaba frustrado, y al recibir del poder del Espíritu Santo me ha traído libertad y lo hago con mucha alegría, y ahora sirvo, y en cualquier cosa que yo haga puedo servir con el gozo del Señor. And even though I'm doing more now, it feels like less. It's more fulfilling and get to see the Y kingdom en go forward. realidad ahora hago más cosas, pero siento como que hago menos porque me ha liberado el Espíritu Santo. So thank you. Okay, just so you know, I'm on time. Solo para que sepan, yo estoy a tiempo. It's Oscar that's taking longer. Es Oscar el que está haciendo que esto se retrase más. Bear with me. Un poquito de paciencia. Our responsibility Nuestra responsabilidad is to be available. es estar disponibles. So we're to rely on God's strength, Debemos de depender del poder de Dios, but our responsibility is to be available even to receive from Him. pero nuestra responsabilidad es estar disponibles aún para recibir de Él. 2 Timothy 2:4 says, Según de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. very quickly, one other example. Un ejemplo más. I have a friend, his name is Jace Dean. Tengo un amigo que se llama Jace. He is an ER doctor, emergency room doctor. Él es médico de una sala de emergencia He's a very busy man. y un hombre muy ocupado. When he's not working at the hospital, Cuando no está trabajando en el hospital, he is like the church doctor. él es el doctor de toda la iglesia. Everyone calls him. Todo el mundo le habla. My child's sick, what should I do? Mi hijo se enfermó, ¿qué hago? I cut my arm, would you stitch it up? Me acabo de cortar, ¿me lo puedes coser el brazo? Although he is the busiest amongst us, Y aunque él es el más ocupado de todos nosotros, I think he is the most available amongst us. creo que él es el más disponible de todos para servir a los demás. But more than his time, Pero más que su tiempo, it's his heart to receive. es su corazón para recibir. He would be the first to just stand in the presence of God and receive. Él sería el primero de pararse ahí en la presencia de Dios solo a recibir. He's often the first while we're singing just to kneel. Generalmente este hombre es el primero. Cuando estamos cantando, él es el primero en arrodillarse. And so I just want to remind us, our responsibility is to be available. Quiero recordarles, nuestra responsabilidad
es Ava- estar disponibles. Available to serve and available to receive. Disponibles para servir y disponibles para recibir. Okay, last point. El último punto. To serve all is to reveal the kingdom. Servir a todos es revelar su reino. John 13, 34 to 35. Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. When the church serves, the kingdom is seen. Cuando la iglesia sirve, el reino se ve. We serve inside the church Y porque servimos dentro de la iglesia and we serve outside the y church. servimos fuera de la iglesia. When we serve the poor, Cuando servimos a los pobres, the marginalized, a los marginados and one another, y unos a otros, the world gets a glimpse of the kingdom of God. el mundo tiene un destello de la gloria de Dios, del reino de Dios. I've been hearing reports Yo he estado escuchando reportes of your involvement in Cuba, de su participación en Cuba and we are cheering you on. y nosotros les echamos todas las porras. That is a picture of the kingdom of God that can be seen. Esa es una imagen de cómo el reino de Dios se puede ver. At Lifehouse, En nuestra iglesia Lifehouse, God has opened doors to Mozambique. Dios nos ha abierto puertas al país de Mozambique. Mozambique goes between second to fourth poorest country in the world. Mozambique siempre está pasando de ser el segundo o al cuarto país más pobre del mundo. And we as a church Y nosotros como iglesia have an opportunity to serve there. tenemos la oportunidad de servir allá. And as we serve, Y a medida que servimos, the kingdom of God is visibly seen. el reino de Dios es visiblemente visto. And in the last 7 years, Y en los últimos 7 años, although we play only a small part, aunque nosotros hacemos una parte muy pequeña, there's been 7 congregations planted ha habido 7 congregaciones que han iniciado and a allá. school that You- is built. Y una escuela que se construyó. That is the kingdom of God visibly seen. Esto es el reino de Dios visiblemente visto. Serving all is a privilege, El servir a todos es un privilegio. not a cost. We view it not a cost, but a privilege. Sí, el servir a todos no lo vemos como un costo, Okay. sino un privilegio. And I would like the band to come. Quisiera invitar a los músicos. And I finish every message at Lifehouse En Lifehouse, en nuestra iglesia, termino cada mensaje by asking these 2 words. haciendo estas 2 preguntas. So what? ¿Y ahora qué? Okay, John, all this is true. So what? Ok, John, todo esto es muy cierto. ¿Y ahora qué? Mark 10:45 says this. Marcos 10:45 dice esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. The first so what this morning El primer ¿y ahora qué? Esta mañana is to say yes to Jesus. es que le digamos sí a Jesús. You cannot reflect his heart without having his presence inside of you. No puedes reflejar su corazón sin tener su presencia dentro de ti. He stands at the door of our heart knocking. Él se para a la puerta de nuestro corazón y toca He's saying, would you say yes and open the door? y dice, oye, ¿podrías decir que sí y abrirme la puerta? So in a moment, En un momento I'm going to ask us to respond. voy a pedirles que respondan, Just simply saying yes simplemente diciendo sí and being available to Jesus to receive. y estando disponibles para Jesús para recibir. First one is saying yes to Jesus. La primera es decirle sí a Jesús. The second, so what, Y el segundo, ¿y ahora qué? is receiving his strength. Es recibir su poder. Acts 1:8 says, Hechos 1:8 dice, you will receive power recibirás poder to be my witnesses. para ser mis testigos. Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra.
Maybe you need more of his strength. Tal vez necesitas más de su poder. As Joe was sharing, Como compartía Joe, one way to know una manera de saber is if you find yourself getting irritated. es si ves que las situaciones te irritan cuando sirves. Maybe you find yourself getting frustrated. A lo mejor te ves a ti mismo frustrándote. Or maybe you're just tired. O a lo mejor nada más estás cansado. Serving in our own strength and relying on our own strength El servir en nuestro propio poder y el depender de nuestra propia fuerza results in tiredness resulta en cansancio and agitation. nos sentimos agitados, irritados. So we're going to have an opportunity to just simply say yes and receive more of his strength. Entonces vamos a tener una oportunidad de simplemente decir sí y recibir más de su poder. And we're going to pray for one another. Y vamos a orar unos por otros. Just more Más. of his grace, Más more de of su his gracia, spirit. más de su espíritu. The third so what El tercer, ¿y ahora qué? is to say yes to community. Es decir que sí a la comunidad. God is building a family. Dios está edificando una familia. He's not calling us to serve alone. He's calling us to serve his family. No nos está llamando a servir solos, nos está llamando a servirle a su familia. We need his strength Necesitamos su poder and we need one another. y nos necesitamos uno al otro. Okay. Amen. Amen. So, is it okay? Okay. As the band plays, I'm going to ask you to stand. A medida que los músicos tocan algo, voy a pedirles que se pongan de pie. And just for a few minutes, Y solo por unos minutos, if you feel you need to say yes to God afresh, si sientes que necesitas decirle sí a Dios de una manera fresca, maybe for the first time, tal vez por primera vez, maybe for the first time in a long time, o tal vez por primera vez en mucho tiempo, ¿no se lo has dicho? if you need to rely and receive more of his strength, Si necesitas descansar y recibir más de su poder, and if you want to say yes, I'm part of this family, y si quieres decir sí, soy parte de esta familia, then maybe you would like to come and receive prayer. tal vez quieras pasar al frente y recibir oración. Amen. Let's do that. Amén. Vamos a hacerlo.